Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. Esta semana en Washington, el Departamento de Estado, el gobierno de Joe Biden, dio a conocer en un comunicado de prensa que el gobierno de Vladimir Putin estaba llevando a cabo una campaña de desinformación a través de los medios de comunicación en México y en otras naciones de América Latina. Para hablar de esta situación y ponderar qué tan creíble es o no lo que está señalando el Departamento de Estado, agradezco la presencia del embajador Rubén Beltrán. Él fue representante diplomático de nuestro país justamente en Rusia para hablar de este tema. Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación. Jesús, muchas gracias por la invitación, por estar aquí en tu podcast. Encantado de saludarte después de un tiempo que no tenía el gusto de hacerlo. Rubén, ¿qué tan creíble es este comunicado de prensa en términos de la advertencia que hace el Departamento de Estado sobre esta presunta campaña de Moscú? Tal vez me gustaría dar un paso atrás y comentar que en general el tema de la información y la desinformación no es un tema nuevo. Esto creo que los amables escuchas de este podcast lo comprenderán. Es un tema que es muy común y que lo encontramos como una práctica corriente de las grandes potencias y que se agudiza ciertamente en épocas de confrontación, no necesariamente una confrontación bélica o una confrontación bélica directa, sino que es un síntoma de un conflicto de intereses que se va desarrollando en algunas partes del globo. Esto es muy viejo, y encontrarlo ahora, ciertamente a ti, a mí y a muchos de los que amablemente nos escuchan, nos trae tintineos de alguna época como de la Guerra Fría. Esa es la primera reacción que te diría. La otra es, ¿qué tan creíble? No lo sé. Es decir, la verdad que no tengo elementos para poder determinar, pero sí tenemos todos, de alguna manera, indicios que nos podrían llevar a pensar o a determinar qué es lo que pudiera estar sucediendo en realidad. Por ejemplo, es importante señalar que el gobierno de los Estados Unidos, concretamente el Departamento de Estado, tiene desarrolladas algunas herramientas y algunos programas tendientes a atender este tipo de situaciones. Por ejemplo, existe todavía toda una agenda de investigación sobre lo que llaman la contradesinformación internacional. Esto en el seno del Departamento de Estado. Y como tal, tienen un centro, que es el centro diríamos en español, de compromiso global, es el Global Engagement Center. Por eso encuentres una mejor traducción que yo. De monitoreo. ¿No? ¿Hola? Sí, sería de monitoreo, Rubén. Sí, no es tanto monitoreo, es más allá que monitoreo, es monitoreo y enfrentar, to engage, sería un poco más que monitoreo. Pero bueno, en fin, tiene este centro de monitoreo, de involucramiento, análisis, puede ser también. De involucramiento tal vez me guste más, pero y a través del cual se desarrollan toda una serie de acciones de monitorear y
y de poder establecer políticas que de alguna manera compensen o neutralicen campañas de desinformación, pero también encontramos, en el caso de los Estados Unidos, herramientas claras de información que, a decir de algunos analistas, contienen elementos de desinformación también. Hablamos, y algo que tú has analizado mucho, Jesús, allá en Washington, de herramientas, outlets, como les dicen allá, como sí. la voz de América, o Radio Libertad, Radio Freedom. O también, y perdón que te interrumpo, también estos cursos que imparte con promoción del Departamento de Estado el Instituto Nacional Republicano y Demócrata, que traen a grupos de periodistas de América Latina y el Caribe a pasar unos días en Washington, en donde son adiestrados, obviamente, sobre cómo deben reportar con la visión occidental. Digamos, eso ya suena más adoctrinado, no sé si tanto, pero sí se les exponen a ciertas fuentes de información, y uno siempre quiere pensar no desde tu lado, sino desde mi lado, que bueno, podrán muchos discernir entre esas distintas fuentes de información cuál utilizar en su caso. Pero este es el ideal de quien ve desde un lado que no es el lado del periodismo profesional donde tú te ubicas. Eso por un lado, pero fíjate que por otro lado, es muy interesante señalar que desde el lado ruso, en mi experiencia, una de las, digamos, características de la política rusa en general y de la política exterior en particular es la predictibilidad. Y me gustaría comentar que el 31 de marzo de este año se publicó por un decreto del presidente Putin lo que sería la nueva política exterior rusa. Y en esta nueva política exterior rusa hay capítulos interesantes que podrían llevarnos a entender un poco más cuáles son estos elementos, en cómo se podrían entrelazar elementos de información con elementos de política exterior. Y para que alguno de los escuchas que tuvieran la curiosidad de todo esto es información pública, desde luego, que tuvieran interés en saber un poco más, yo los podría referir, por ejemplo, al artículo, por ejemplo, al artículo 14 de este decreto presidencial, donde dice, por ejemplo, que en respuesta a las acciones de Occidente, Rusia afirma su derecho a una existencia, a su libertad, etcétera, y que concentrará su creatividad, y voy traduciendo sobre la marcha, su creatividad y energía en ciertas áreas geográficas, o vectores geográficos llaman aquí, de su política, en su política exterior, que tendrían evidentemente prospectos interesantes en términos de expandir y hacer crecer su cooperación mutuamente beneficiosa. Ahora, Rubén, déjame terminar la idea, perdóname, déjame terminar la idea. Y luego dice, la mayoría de la humanidad está interesada en mantener relaciones constructivas con Rusia y fortalecer las posiciones de Rusia en la arena internacional como una fuente de influencia global. Aquí hay una primera caracterización, y me paro para dar paso a tu intervención, que es, primero, la política exterior, evidentemente, con vectores regionales, pero por otro lado, una conciencia de que hay, si vemos las votaciones de Naciones Unidas, ciertamente hay un número muy importante de naciones que no siguen necesariamente el patrón de votación, por ejemplo, de Occidente en muchos temas. Una cosa sería, por ejemplo, condenar, como todos lo hacemos, la invasión de Ucrania, pero otra cosa es ir, por ejemplo, al tema de las sanciones. Y es en ese número, primero, donde digamos, la política exterior de Rusia encuentra un nicho, y voy a continuar con otro punto, pero me gustaría escuchar lo que querías decir.
Bueno, lo que te quería preguntar es que básicamente el Departamento de Estado, más allá del decreto, lo que está diciendo en este comunicado es que este trabajo de desinformación, incluso con sede, señala, tendría su sede en Chile, con un grupo de editores y un periodista, tiene como objetivo principal justamente el socavar, el respaldo a Ucrania, restarle credibilidad a los Estados Unidos, desacreditarlo básicamente, y lo mismo la Organización del Tratado del Atlántico Norte a la OTAN. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es, me parece de hasta cierto punto un poco exagerada la posición de Washington, porque pareciera como que en nuestra región el debate de Ucrania está en el centro de discusión, y eso no es cierto. Bueno, hay dos temas. Primero, tienes razón y tienes toda la métrica. En tu profesión tienes una métrica importante para poder determinar hacia dónde se mueve la opinión pública y dónde está. Pero hay otro efecto que tiene que ver con los números que señalaba ese apartado de la política exterior rusa que yo te comentaba. Hay una parte que hay una, digamos, una cierta caja de resonancia de simpatía hacia Rusia en la región, que es materia de frustración de algunos países de Occidente y que no alcanzan a detectar del todo. Y esto tiene que ver con algo que yo llamo el efecto Mandela, Jesús. El efecto Mandela es algo que se detectó hace tiempo, donde se le preguntó a mucha gente que cómo había muerto Mandela, y muchos respondieron con una idea equivocada, pero era una idea insertada en el imaginario colectivo de que Mandela había muerto en su prisión, en su celda. Sí. De manera similar, y si me permites ese abuso de esta proyección, hay mucha gente en la región, en África y en algunas otras regiones, que siguen pensando que Rusia es un país socialista y que Rusia mantiene ciertas políticas, digamos, de ese tono, de tono socialista, progresista, de izquierda, y que eso resuena en el ambiente popular. Te sorprendería cómo mucha gente en México, y lo has visto, cuando piensan en Rusia, piensan de dos maneras, de tres maneras. Uno, los que francamente están en contra de lo que esté pasando en Rusia, otros que ven con esta simpatía que te digo subyacente por considerarlos un país de izquierda erróneamente, y otros que lo consideran simplemente de manera positiva porque es un contrapeso a Occidente, a Occidente en general y a Washington en particular. Sí, entonces, ahora en esto, Rubén, perdón, te quería preguntar, llama un poco la atención, aunque claramente la Guerra Fría oficialmente se terminó en 1991, ya no hay ese choque de los dos grandes bloques y las dos potencias, pero ¿tendrá que ver esto, la advertencia que hace Washington y con lo que acabas de hablar de las simpatías o ideas que se tienen en la región con el surgimiento en varios países, sobre todo en Sudamérica recientemente, de gobiernos progresistas, que eso de alguna forma le preocupe a Washington y trate de lanzar esta advertencia? Y lo digo de esta manera porque no necesariamente el hecho de que sean gobiernos progresistas comulgan con la izquierda. El ejemplo más claro es el que tenemos en nuestro país, Rubén. Mira, yo creo que si fuera una reacción a eso, es una reacción muy tardía. Yo creo que esto es algo más puntual que debe de responder de manera concreta, y lo has visto en Washington, a preocupaciones en cuanto a la falta de números. Y vuelvo a regresar a la parte del diagnóstico ruso en relación con los números, y eso es muy importante, de países que tienen cierta simpatía o empatía con posiciones rusas. Y esto yo creo que a los escuchas que nos hacen el favor de escuchar, quiero decir, estoy distinguiendo lo que sería la invasión a Ucrania. Estoy hablando más bien del counter, del contrapeso que pudiera significar Rusia hacia Occidente y hacia Estados Unidos. Ahora, creo
también, Jesús, que estamos viviendo, sí dejamos la Guerra Fría, donde vivíamos en un mundo bipolar, y yo creo que ese mundo multipolar que están imaginándose algunos es una premisa que desde mi modesto punto de vista no se sustenta con la realidad. Yo creo que estamos regresando a un mundo bipolar, pero ya no concentrado en dos países, sino en dos bloques. El bloque euroasiático, por un lado, con amigos, aliados, etcétera, y por otro lado, el bloque occidental, con amigos, aliados, etcétera. Y hay un grupo de países que de manera, me parece un poco afortunada, le llaman el sur global. Yo más bien llamo como los no alineados punto dos o punto, no sé, reloaded o como le quieras recargar, como quieras llamar, porque llamarle sur global pues no se corresponde ni con geografía, ni con que representen a todo el mundo. Entonces, estamos francamente en una configuración bipolar nuevamente, y es normal que este tipo de asuntos se presenten. Ya no va a haber tiempo en los minutos que tenemos de hacer referencia a las herramientas de política pública que aquí hace referencia el plan de política exterior ruso. Pero justamente por eso, Rubén, porque digo, perdón, nos queda poco tiempo, tratarse de un podcast. Te quisiera preguntar para cerrar esta conversación. La advertencia que hace el Departamento de Estado de esta probable campaña de desinformación, creo que expone dos herramientas muy importantes en la realidad tecnológica y cibernética del mundo entero, que serían las estrategias o herramientas rusas, tratar de inyectar información con visión a favor del gobierno de Putin en los medios tradicionales de comunicación, es decir, periódicos, en la radio, en la televisión, pero algo que llama la atención notablemente y que sí tiene mucho sentido, en los llamados influencers, personalidades de las redes sociales que pueden de alguna manera propagar cualquier visión. Esto demuestra que el gobierno de Putin está muy actualizado de lo que ocurre en América Latina, porque las sociedades de nuestra región están demasiado polarizadas justamente en las redes sociales, no necesariamente en la realidad que vivimos de persona a persona, Rubén. Mira, puede ser, es decir, no lo sé, pero me parece que puede ser una hipótesis. Yo no descarto tu hipótesis, es una hipótesis interesante, pero también debemos de reconocer que Rusia, al igual que Estados Unidos, las vías que ya comentamos, Rusia lleva muchos años trabajando en lo que sería la realidad subyacente de la gente común y corriente, la gente de la calle. Es decir, todos sabemos, yo las veces que tuve la oportunidad en Moscú de ir a los estudios de Russia Today, por ejemplo, me di cuenta que hay una enorme cantidad, no solo de hispanoparlantes, sino de latinoamericanos profundamente imbuidos de la realidad, que son los que están preparando el material para los noticiarios, etcétera. Otro tanto sucedió con Sputnik. Dar un paso adicional, pues en realidad tampoco, porque ya hay indicios de parte de una reacción estadounidense cuando hablamos de las elecciones anteriores y cuando se habla, por ejemplo, si nos metemos tantito a La Voz de América y algunos otros, cuando hablamos un poco de lo que sería una pretendida, supuesta, no lo sé, actividad en torno al 6 de enero, famoso de la toma del Congreso en Estados Unidos. Esto no es nuevo en cuanto a acciones supuestamente realizadas. Lo que es interesante es tratar de ver cómo lo que hace Estados Unidos son son tres acciones. Primero, podría haber una acción, un preempting, vacunarse antes de que lo hagas y lo lleves a cabo. Dos, podría decir, ya te vi, pero te lo digo
no en los canales diplomáticos, sino te lo digo como decía un pariente, en público y delante de la gente para que todo el mundo se dé cuenta. Y tres, como una advertencia también de que estás al tanto de lo que está pasando. Pero también es para el consumo público y es el consumo interno, es decir, con la esperanza, fundada o no, de que los públicos de América Latina y que el público interno de Estados Unidos estén alerta y puedan hacer una mejor criba de la información que esté llegando. Estamos viviendo un momento muy complejo donde estamos, desde la guerra en Ucrania, por primera vez estamos viendo las fuentes de inteligencia abierta a la disposición de todo mundo, donde estás viendo empresas como Maxar que están poniendo los movimientos de tropas en el conocimiento de todo el mundo todo el tiempo. Y esto es un momento adicional donde se quiere hacer este contragolpe a esa ventaja hipotética o real que pudiera tener Rusia en esa caja de resonancia regional que hemos comentado. Rubén, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Entre Washington y México, el podcast, y esperamos contar contigo más adelante si la situación y la tensión entre Occidente y Moscú sigue aumentando. Muchísimas gracias. Encantado de hacerlo y estaré siempre a tus órdenes, Jesús. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pucha Play y Gonzalo Lira Galván ya están en Entre Washington y México para darnos sus muy buenas recomendaciones. Y quiero decirme, querido Gonzalo, que pues estos choclos te van a durar más. Primera vez que no llegas quemando llanta. No, ya llevamos récord. Era uno de mis propósitos del año 2023 y como siempre llego tarde, pues llegué tarde a cumplirlos, pero ya estamos empezando. Pero los estás cumpliendo, que es lo importante. Pero cumpliéndose están, Jesús. Oye, fíjate que está muy interesante lo que se ha estado platicando en esta edición de Entre Washington y México, porque me parece que a lo largo de los años siempre han existido narrativas y casi siempre estas narrativas están pues sujetadas del volante por pues, los mejores narradores de historias que son nuestros vecinos del norte, y esto lo digo quienes estamos en México, para quienes nos escuchan en Estados Unidos, pues obviamente como tú, pues están viviéndolo siempre desde adentro, in situ. Pero ¿por qué digo esto? Porque una cosa es pues la narrativa del pleito con Rusia, ¿no? Que ha tenido sus diferentes etapas históricas, ¿no? Antes de lo que estamos viviendo, pues la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Pero a lo largo del tiempo creo que siempre ha habido estas narrativas estadounidenses respecto a sus contrincantes, a sus rivales políticos, ¿no? Aunque siempre que le rascamos nos damos cuenta de que hay mucho más en el fondo, o hay mucho más detrás. Y una de las narrativas creo que no tiene que ver necesariamente con una enemistad o con un conflicto hacia afuera, sino con un conflicto hacia adentro en Estados Unidos, es el de pues sus pueblos nativos, ¿no? Sus nativos americanos. Y viene a colación esto porque recientemente se estrenó en algunas salas de cine y muy pronto se estrenará en la plataforma de Apple TV Plus la más reciente película de Martin Scorsese. Martin Scorsese, bueno, legendario director italoamericano que nos ha dado grandes películas desde Taxi Driver hasta Lobo de Wall Street y bueno, una cantidad
impresionante de los mismos. Y hace poco tuve la oportunidad de platicar con Martin Scorsese, precisamente durante una visita que hizo por acá, por la Ciudad de México, para presentar su más reciente film que se llama Los Asesinos de la Luna, o en inglés Killers of the Flower Moon. ¿Y de qué se trata esta historia, Jesús? Es la historia del choque cultural entre pues el lado blanco privilegiado de Estados Unidos a principios del siglo XX con pues los pueblos nativos de por allá. En este caso es muy interesante cómo lo plantea la historia, porque nos cuenta el romance entre un hombre blanco y una mujer nativa americana interpretada maravillosamente por la actriz Lily Gladstone. No sé si ya tuviste oportunidad de ver la película, Jesús. Aún no, pero es una de mis pendientes, sí, me ha llamado mucho la atención, he leído las reseñas y creo que vale la pena. Vale mucho la pena, sobre todo porque invierte muchas cosas Martin Scorsese con esta historia. De entrada, quienes son los personajes adinerados y poderosos en esta historia son los personajes nativos. ¿Por qué? Porque pertenecen a una región en Estados Unidos donde se han enriquecido porque tienen petróleo en sus tierras. Y esto es importante dentro de la trama, porque el personaje de Lily Gladstone empieza un romance con un hombre blanco interpretado por Leonardo DiCaprio, que no es más que un bobo con carisma que logra enamorarla, pero que detrás de él hay otros personajes, en este caso el personaje de su tío, interpretado por Robert De Niro, que pues lo apoya no porque sea un romántico empedernido o tenga una apertura cultural impresionante, sino porque pues detrás de esta relación existe la grandísima probabilidad de pues hacerse de las tierras de las cuales son dueños estos pueblos originarios de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí empieza una historia de intriga en la cual vemos cómo estos personajes pues blancos, hegemónicos, tienen mucho que ver con este exterminio silencioso y silenciado y prolongado de los pueblos originarios, que además creo que quienes vivimos en México no estamos muy lejos de historias similares. Lo que es interesante es que el género a través del cual también lo cuenta un poco Martin Scorsese es estéticamente el género del western. A pesar de que no es un western per se, los escenarios, el choque entre estas dos culturas, pues nos recuerda al género del western, en el cual, sabemos, siempre se pintó a los vaqueros, a los blancos como los héroes, ¿no? Y a los pueblos nativos como estos personajes salvajes, silvestres, sin educación, a los cuales había casi que domar y que hacer a un lado para ver hacia el progreso y el crecimiento. Entonces, es muy interesante pensar en esto. Y justo hablé con Martin Scorsese durante su visita aquí en la Ciudad de México, y esto fue lo que me dijo sobre el por qué era importante para él invertir estos roles y estos códigos cinematográficos a la hora de contar la historia de los asesinos de la luna. Vamos a escuchar a Martin Scorsese. Yeah, I would think, that we've seen in over the years the American Western. A través de los años hemos visto películas del viejo oeste en la que los indios son los malos y los vaqueros los buenos. Pero la realidad es que eso no es verdad. Poca gente lo sabe, a menos que hayan leído Blood Meridian o cualquier libro de Cormac McCarthy. Es una verdad de la que no se habla. Y diré algo que no se ha dicho antes. Lo importante es conectar como seres humanos, de corazón a corazón, con el alma. Eso es lo relevante. Y esta historia nos habla de eso. En 1974 estuve a punto de filmar Dakota del Sur, una película sobre otra masacre contra pueblos nativos. Enterarme de esa historia me traumatizó. No sabía a qué nivel habían sido traicionados los pueblos originarios.
Siendo tan joven me impactó ver las malas condiciones de esta gente. Porque estas masacres no son eventos instantáneos en los que mueren decenas de miles de personas en un solo día. Lo que pasó aquí fue un exterminio lento y a veces eran aniquilados por personas que decían ser sus amigos. Eso se ve en la película. Los personajes eran amigos. Y aún como amigos justificaban lo que se hacían, argumentando que de todas formas morirían pronto. Así que mejor aprovechaban y hasta sacaban una ganancia económica de la situación. Pues bueno, es interesante, Jesús, escuchar a Scorsese mencionar a Cormac McCarthy, ¿no? Hablar incluso de cómo él, un tipo educado, con una sensibilidad pues interesante, tardó mucho tiempo en sensibilizarse respecto a estos temas, y cómo conforme también su edad ha ido avanzando. Es un hombre, Martin Scorsese, de 81 años, va perdiendo realmente la fe sobre las probabilidades de que incluso el contexto histórico nos dé lecciones. Creo que ha vivido lo suficiente para saber que somos unos necios, unos cabezas duras, y que lo que más debería de ocurrir es lo que menos ocurre, que es aprender de nuestros errores y de nuestro pasado. Pues creo que es muy interesante lo que te dice este gran director, y bueno, también será muy interesante ver si con el ahorro de los choclos, mi querido Gonzalo, un día de estos juntos nos sentamos a ver alguna película de tu recomendación, pagas las palomitas y también el refresco. Y vaya que hay que pedir bastante palomita y bastante refresco, porque al menos en el caso de Los Asesinos de la Luna, es una película de 3 horas y media de duración, pero créeme que no hay, al menos a mi parecer, un segundo que le sobre o que esté de más. Pucha Play con Gonzalo Lira Galván en cada episodio de Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Abrazo para ti también. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer. Fernanda Álvarez, cada semana en un nuevo episodio de Entre Washington y México, nos lo recuerda, acompañada de su vinito, su cafecito o hasta un té. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes para este episodio? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un placer poder compartir lecturas, y hoy les traigo 2 libros especiales, yo creo. Uno van a saber por qué luego, el otro, bueno, eso ya es una decisión muy personal, entonces bueno, vamos con ellos. El primero, yo creo que ya muchos lo leyeron, pero porque su edición especial de 50 aniversarios lo recomiendo ampliamente para aquellos quienes no lo han leído, y para quienes ya lo hicieron, pues volver a entrar a Momo, de Michael Ende. Como saben, Michael Ende fue el escritor de La Historia Interminable, que si nada más vieron la película, les recomiendo muchísimo el libro porque no se les va a olvidar, porque rompe pues ya años vistas de la película. La verdad es que yo cuando lo releí, o más bien cuando lo leí por primera vez, porque nada más había visto la película, pues sí, me cambió mucho también esas facciones esos personajes que la película me había quedado en la cabeza, ¿no? Y bueno, Michael Ende en este libro de Momo, pues como saben, es esta personaje, ¿no? Momo es esta niña que va descubriendo el mundo y que se encuentra con los personajes de Gris y que tiene que ir a recuperar o entender más bien lo que es la vida y lo que es el tiempo, ¿no? Y yo creo que cuando ya somos adultos, volver a releerlo nos recordará también muchos principios básicos de lo que es la vida, ¿no? Que se nos olvida tan fácilmente y que vivimos atareados, vivimos en la velocidad, vivimos pues como los hombres de gris todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos volver a nuestra vida más simple, ¿no? Más sencilla, que es lo que al final Momo propone? Y es una edición muy bonita porque es en tapadura, tiene, es a 4 tintas, tiene algunas ilustraciones muy bonitas, así que lo recomiendo para chicos y grandes, y a Michael Ende en general, para quien nunca haya entrado en su universo, porque tiene no solamente La Historia Interminable, sino otros títulos y libros espectaculares que no deben perderse. Tiene un diario de apuntes también increíble, ¿no? Que es sus escritos más personales y es bastante grande, pero también es delicioso leerlo. ¿Y cuál es tu segunda recomendación? Y el segundo libro que les recomiendo es una antología
Se llama El Gran Libro de los Perros, lo publica Blackie Books. Y yo no sabía, y en esta antología te lo dicen, es el libro número 100 que ellos están publicando. Y el nombre de Blackie tiene que ver con uno de los perros de la fundadora de esta editorial. Entonces el otro perro es Lino, y en in memoriam a este libro número 100 del catálogo es que se hace esta antología, El Gran Libro de los Perros. El antologador es Jorge de Cascante y trae unas ilustraciones de Alexandre Reverdin. Y es un libro muy bonito, ¿no? Para igual todos los amantes de los perros. Entonces son casi 500 páginas en las cuales podemos viajar con perros. Hay perros buenos, perros atentos, hay perros que piensan, perros malos, perros que no he vuelto a ver, perros que te cambian, son los títulos de los capítulos. Y hay desde Anne Carré, Franz Kafka, Jack London, Clarín, Mark Twain, Gogol, Rubén Darío. Son apuntes, son fragmentitos, y les voy a leer un fragmentito de uno que les va a hacer reír. Y dice así: André Breton quedó escandalizado al visitar a León Trotsky en el exilio cuando el ruso le confesó que su único amigo de verdad era su perro. Los psiquiatras de hoy en día nos escandalizarían. Si se les pregunta quién quieren más que sus pacientes, todos te dirían a su perro. A este paso se está convirtiendo en una posibilidad real lo de ver a un perro a los mandos de la Casa Blanca. No un pitbull, desde luego, pero sí un golden retriever de pelo sedoso. Su veterinario sería el verdadero secretario de Estado en la sombra. Y es un fragmento de Él con su pie en la boca de Saul Bellow. Así que sí sería un mundo mejor si pusiéramos más atención a los animales y nos harían seguramente mejores, o nos hacen seguramente mejores seres humanos. Así que nada, mi querido Jesús, estas 2 recomendaciones, espero que los disfruten y nuevamente muchas gracias por invitarme. Como siempre, lo mejor de los libros con Fernanda Álvarez aquí en Entre Washington y México. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.